¿No? Ahí estamos. Bueno, buenas noches, mucho gusto, Alejandra Huerta, como ustedes me digan, yo digo, yo hablo fuerte. Entonces, bueno, no, no, aquí lo repetimos tantito. Pues muchísimas gracias, maestro, por la invitación. Un honor cerrar el ciclo de diálogos corporativos. Digo, yo soy exalumna aquí de la Libre, entonces sé perfectamente el trabajo que hay detrás, no nada más de diálogo, sino de todo el ciclo. Muchas gracias por la invitación. Antes de empezar, me voy a tomar unos minutitos para platicarles un poco sobre quién es la maestra Laura. No sé si algunos de ustedes ya la conocen, llevan clase con ella. Y para platicarles también quién es Chris, colega y amiga mía. Y hoy, como les decía el maestro Roble, vamos a estar platicando lo que es sostenibilidad empresarial, ¿no? Sé que muchos de ustedes, no sé por acá me decían que estaban en quinto, no sé si otros semestres más jóvenes, sí, yo los veo más jóvenes ustedes. Y tenemos gente un poco más grande, con más experiencia, ¿no? Y lo platicábamos ahorita, este tema, pues acá le decimos el sabor del mes, es hacia donde se está desarrollando, hacia donde va creciendo el derecho, y es un área sobre todo de oportunidad. Entonces yo los invito a que tomen esta plática como eso, ¿no? Como una oportunidad para ir viendo hacia dónde encaminarse, hacia dónde enfocar sus prácticas y sobre todo pues de aprender de un tema que se está desarrollando muy rápido, no nada más en México, sino en general a nivel global. Pero sin más, pues, sin más preámbulo, me permito presentar a la maestra Laura. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad degli Studi di Napoli Federico II en Italia, maestra en Derecho también por la misma universidad y doctora en Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros cursos y diplomados que también ha tomado. Actualmente labora como parte del despacho Bacchiardi Partners Legal Tax Finance, en donde se enfoca en las áreas de derecho mercantil y corporativo, derecho contractual, litigio y arbitraje. Y además gestiona todos los asuntos y las operaciones que los clientes corporativos italianos desean llevar a cabo en España y América Latina. Por eso el enfoque acá en América Latina y viceversa. Desarrolla también el portafolio de clientes corporativos e italianos interesados en realizar operaciones en países hispanohablantes. Repito otra vez por eso el acercamiento aquí con México y los acompaña paso a paso en la realización de esta internacionalización. Además, es vicecoordinadora del grupo de trabajo Food de Camexital y actualmente lidera la ejecución de las actividades de inteligencia para el desarrollo del sector food de esa cámara. También, como muchos de ustedes ya saben, es actual profesora de Derecho Comparado en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y por otro lado, me permito presentar a Cris, que está aquí con nosotros. Como lo decía el maestro Roble, ella es la experta, o bueno, la persona que está viendo estos temas en Cemex. Yo también trabajo en Cemex. Y pues nos quisimos invitarla hoy para que les platique también de viva voz un poco sus experiencias, sus aprendizajes y sobre todo hacia dónde va este tema en la práctica, ¿no? Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, siendo acreedora de la mención honorífica con excelencia al obtener el promedio más alto de su programa. Cris ingresó a Cemex en noviembre del 2019, formando parte del Departamento Global Legal y ha participado en transacciones financieras globales, asuntos relacionados con la Comisión de Valores de Estados Unidos y la Bolsa de Valores de Nueva York, así como en proyectos relacionados con ESG, Environmental Social Governance, cumplimiento bursátil y debida diligencia. Y actualmente, como les comentaba, su enfoque es en ESG, en cumplimiento bursátil, y analiza y trabaja junto con otros departamentos, básicamente para asegurar el cumplimiento del marco normativo y buenas prácticas que pudieran afectar a la empresa y sus operaciones globales, pues enfocado obviamente en ESG, lo que es el cumplimiento bursátil. Hoy vamos a tener, como el maestro ya les adelantó, vamos a tener un panel híbrido. Tenemos las presentaciones en video de la maestra Laura y vamos a tener las presentaciones aquí en vivo con Cristina. Vamos a empezar con una presentación pues básicamente general, abarcando el tema. De ahí nosotros preparamos algunas preguntas ya un poco básicas, que tanto la maestra Laura como Cristina van a estar atendiendo, para posteriormente abrir la sesión al público. Ojalá sea de su interés, ojalá tengan preguntas. Cris está muy contenta de participar. Y pues bueno, aquí estamos para empezar. Si me hacen favor de poner en primera instancia la presentación de la maestra Laura. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a este foro. Hoy hablaremos un poco de sostenibilidad corporativa desde un enfoque europeo.
Voy a compartir una presentación que he preparado para hablar un poco de esos temas. Entonces, la sostenibilidad corporativa desde un marco europeo, el marco europeo en materia de sostenibilidad corporativa. Voy a presentar un pequeño índice de contenidos. Hablaremos en particular, daremos una descripción del concepto de sostenibilidad y de por qué este concepto es trascendente en el panorama empresarial. Luego, un pequeño sobrevuelo acerca del marco regulatorio internacional en materia de desarrollo sostenible para centrarnos en el marco regulatorio europeo, que hace de la sostenibilidad una herramienta muy poderosa y veremos por qué. Y para luego enfocarnos en la directiva, en una reciente directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa. Pues empecemos. Bueno, la sostenibilidad. Creo que la mayoría de las personas que están presentes hoy en este foro están familiarizados de alguna forma con el concepto de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Y saben, han escuchado alguna vez o quizá trabajan con esos conceptos y saben que justamente el desarrollo sostenible es un tipo de desarrollo que apunta a satisfacer las necesidades del presente sin pero comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, un tipo de desarrollo que apunta a garantizar un equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. El desarrollo sostenible es entonces un tipo de desarrollo que se basa en tres pilares: social, medioambiental y económico. El concepto de desarrollo sostenible ha hecho su aparición por primera vez en 1969 en un documento firmado por 33 países africanos, aunque el concepto ha sido acuñado efectivamente en 1987 en el famosísimo informe Brundtland. Eso quiere decir que desde hace 35, 40, 50 años, si pensamos en la primera aparición del concepto, estamos de alguna forma lidiando con este concepto. Entonces, cabría preguntarse qué hay hoy de ese desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos después de casi 50 años? Pues me he encontrado esta imagen que considero que lamentablemente refleje muy bien el cómo vamos. Es decir, el desarrollo sostenible está muy lejos de ser efectivamente implementado, de haberse hecho efectivamente concreto en los planes de desarrollo, en los métodos, digamos, en los modelos, perdón, económicos que existen hoy en día. Y una demostración de esto nos viene, una alarma, digamos, en ese sentido, nos viene de parte del Foro Económico Mundial. Como sabemos, el Foro Económico Mundial saca cada año un informe tratando de identificar los que son los posibles riesgos a los que se puede enfrentar el planeta en un corto o más largo plazo. Como pueden ver, esta imagen está sacada del último informe del Foro Económico Mundial del 2023 y el Foro Económico identifica los varios tipos de riesgo, bueno, diferenciándolos en un color: riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Como pueden ver, los riesgos económicos que estarían supuestamente identificados con el azul, pues no aparecen. ¿Qué quiere decir esto? Que el Foro Económico Mundial no vislumbra de aquí a 2 años ni de aquí a 10 años posibles riesgos económicos fuertes que nos puedan afectar o riesgos de naturaleza exquisitamente económica. ¿Qué quiere decir esto? Que con lo económico, digamos que vamos bien, no hay ninguna, no hay, digamos, problemas a nivel del planeta o riesgos, digamos, que puedan afectar el planeta. Entonces, a nivel mundial, de un punto de vista exquisitamente económico. Hay alguno que otro riesgo tecnológico, alguno que otro riesgo geopolítico debido obviamente a los últimos acontecimientos, pero la mayoría de los riesgos vemos que son de carácter medioambiental y de carácter social. Y algunos que son de carácter social en realidad tienen una descendencia, una trascendencia, una derivación más bien medioambiental. Por ejemplo, la migración involuntaria debido al cambio climático. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el modelo económico sigue siendo el mismo. El desarrollo sostenible está muy lejos de implementarse correctamente. Seguimos apuntando a un modelo económico caracterizado por el despilfarro de recursos, una economía lineal que se basa en el despilfarro de recursos. Y si no actuamos, si no hacemos algo en ese sentido, pues nos enfrentaremos a esos riesgos vislumbrados, identificados por el Foro Económico Mundial, muy probablemente, casi seguramente, se transformarán en realidad. Es entonces necesario un cambio de enfoque, un pasar de la economía lineal a una economía circular y regenerativa. ¿Y por qué hasta ahora no lo hemos logrado? Pues una de las causas por las que probablemente no lo hemos logrado es porque las empresas, que son las principales actoras
del panorama económico no han sido suficientemente involucradas en esta lucha, en esta pugna para alcanzar el desarrollo sostenible. Es entonces imprescindible que las empresas puedan involucrarse, es entonces imprescindible que las empresas se comprometan efectivamente hacia este cambio de enfoque. Y es entonces imprescindible que las empresas finalmente se vuelquen hacia la sostenibilidad corporativa, que no quiere decir simplemente enfocarse en temas medioambientales. Comprende la sostenibilidad corporativa, comprende esto, pero no termina en esto. Sostenibilidad corporativa significa trabajar en sintonía con los objetivos sociales y medioambientales en lugar de oponerse a ellos. Sostenibilidad corporativa quiere decir no apuntar solo exclusivamente al profito, a alcanzar el profito en beneficio de los shareholders, entonces de los que son los socios de una sociedad, de una corporación, sino también apuntar a la generación, a la creación de valor para todos los stakeholders, es decir, todos los que son los portadores de intereses que trabajan o que protagonizan el entorno de la empresa. Y la sostenibilidad corporativa es un elemento clave de la política europea hacia la transición, en la transición hacia el desarrollo sostenible. Vamos a ver por qué. Pero antes de enfocarnos en el marco europeo, el marco regulatorio europeo y entender en qué sentido la sostenibilidad corporativa es clave para la Unión Europea, vamos a hacer un pequeño sobrevuelo acerca del que es el marco regulatorio internacional en materia de desarrollo sostenible. Como sabemos, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido en 2015, en septiembre de 2015, una agenda, la Agenda 2030, identificando 17 ambiciosísimos objetivos que todo el mundo estamos comprometidos, todos los países del mundo estamos comprometidos a alcanzar. Y el otro aspecto esencial del marco regulatorio internacional con respecto al desarrollo sostenible es obviamente el Acuerdo de París, que establece, como todos sabemos, objetivos más específicos en materia de cambio climático. En particular, el Acuerdo de París, digamos, invita o impone a todos los países que han suscrito el acuerdo, se han comprometido a tratar de limitar el incremento de la temperatura global a no más de 1,5 grados centígrados. Ojo, que eso quede claro. Aquí no estamos hablando de evitar el incremento de la temperatura. Ya sabemos que la temperatura va a incrementar, pero tratemos de limitar este incremento. Entonces, bien, ¿cómo ha reaccionado o qué es lo que está haciendo la Unión Europea para alcanzar esos objetivos? Pues lo que está haciendo la Unión Europea es justamente, la Unión Europea ha decidido de emplear la sostenibilidad corporativa como herramienta para alcanzar estos objetivos. Es decir, la Unión Europea no se limita a la promulgación de normas o al establecimiento de sanciones para las empresas que, por ejemplo, decidan no cumplir esas normas. No, la Unión Europea ha decidido poner en campo un proyecto mucho más ambicioso, en el cual justamente la sostenibilidad corporativa se transforma en la herramienta clave en este, digamos, proceso hacia el alcance de sus objetivos. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues lo está haciendo a través de dos herramientas específicas, a través del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles y a través del Pacto Verde Europeo. El Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles ha sido elaborado en marzo del 2018 y es una estrategia integral que permite conectar las finanzas con la sostenibilidad a través de 10 acciones clave agrupadas en 3 categorías. ¿Qué quiere decir conectar las finanzas con la sostenibilidad? En el momento en que nos damos cuenta que los objetivos que tenemos que alcanzar son objetivos muy ambiciosos y la fuerza de los países no es suficiente para alcanzar esos objetivos, si es imprescindible, se vuelve imprescindible también la colaboración de las empresas, entonces la Unión Europea lo que está tratando de hacer es acompañar al mercado en esta transición, hacer de manera que el mercado se vuelque hacia la sostenibilidad. ¿Y cómo lo está haciendo? Haciendo de manera que las empresas o se vuelvan sostenibles o simplemente desaparezcan. Y entonces, conectar la finanza con la sostenibilidad quiere decir que las empresas que se vuelven sostenibles son las empresas que pueden obtener financiación y entonces ir adelante en sus planes de negocio. Las empresas que no se vuelquen, que no hagan esa transición hacia la sostenibilidad, no podrán acceder a la financiación, entonces simplemente digamos, la sanción, no habrá ninguna sanción de tipo pecuniario, simplemente estas empresas están destinadas a desaparecer. Entonces, quiero que quede claro el nivel de ambición de este proyecto. Reitero, no promulgar normas y establecer sanciones para que no las respete, sino jalar, hacer transitar, digamos, este mercado hacia la sostenibilidad.
Como decía, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles prevé 10 acciones agrupadas en tres categorías. Primero, reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenible. Entonces, justamente, los flujos de capitales financiarán solo la economía sostenible, solo las empresas que están capaces de considerarse y demostrar que efectivamente son empresas, corporaciones sostenibles. Incorporar la sostenibilidad en la gestión de riesgos, que la sostenibilidad se conciba, se tome en cuenta en la gestión de los riesgos de las empresas. ¿Para qué? Para prevenirlos y mitigarlos. Porque solo si yo concibo dentro de los posibles riesgos aspectos de sostenibilidad, yo puedo demostrar que soy capaz de prevenirlos y mitigarlos, y de lo contrario, si no soy capaz de prevenirlos y mitigarlos, no estoy demostrando que puedo efectivamente ser resiliente a esos riesgos, sobrepasarlos, y entonces no soy capaz, no tengo, digamos, una duración a largo plazo de alguna forma. Y no estoy demostrando al sistema financiero que tengo una duración a largo plazo que soy capaz, digamos, de enfrentar y de superar estos riesgos. Y luego, en tercer lugar, fomentar la transparencia a largo plazo de las actividades financieras y económicas. Y en este aspecto nos enfocaremos ahora hablando de la directiva que he mencionado antes. Luego, como decía, entonces, dos herramientas: el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, el Pacto Verde Europeo. Aquí también vemos muy patente, muy evidente la intención de la Unión Europea de hacer transitar el mercado hacia una economía sostenible. Ese es un paquete de medidas que ambiciona crear una economía moderna, eficiente en el uso de recursos y competitiva, que apunte a la neutralidad climática. Para el 2050 la Unión Europea quiere llegar a emisiones netas cero, que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos, y que pero esa transición se ajuste, es decir, que nadie se quede atrás. Ahora, esas dos herramientas que sirven para, como decimos, como dije, esas dos herramientas son utilizadas por parte de la Unión Europea para alcanzar los objetivos establecidos a nivel europeo. Entonces, el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible que mencionado antes. Pero la Unión Europea también presta mucha atención a hacer de manera que esas medidas puedan efectivamente financiarse, es decir, apunta y cuenta con la financiación por parte de la empresa, pero también obviamente poner lo suyo. Y de hecho, un tercio de los 1,8 billones de euros de inversión del plan de recuperación Next Generation EU, que es el plan de recuperación que ha sido elaborado posteriormente al COVID, y el presupuesto de 7 años de la Unión Europea, financiarán estas medidas. Ahora nos enfocamos rápidamente, creo que me faltan, bueno, unos 10 minutos acerca de esta directiva. Digamos que la directiva, como dije antes, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles prevé 10 acciones enfocadas en 3 categorías. Y la tercera es fomentar la transparencia a largo plazo de las actividades financieras. Es decir, si la ambición de la Unión Europea es hacer transitar todo el mercado hacia digamos, un sistema más sostenible, y hacer de manera, sobre todo, que los capitales se reorienten hacia una economía más sostenible, inevitablemente las entidades financieras necesitan información acerca de cuáles son esas empresas que efectivamente llevan a cabo actividades sostenibles. Y en esta tercera categoría exactamente se enmarca la directiva que mencionaba antes. Digamos, una pequeña precisión acerca de qué es una directiva y por qué una directiva. Entre los actos vinculantes de la Unión Europea encontramos los reglamentos, que tienen una aplicación inmediata, directa y generalizada. Es decir, un reglamento se introduce en la Unión Europea y tiene eficacia directa dentro de cualquier Estado miembro, sin necesidad que sea traspuesto en la normativa interna. Y la decisión es muy similar al reglamento, pero tiene destinatarios específicos, como por ejemplo la decisión que en este año ha autorizado Croacia al utilizo del euro. Las directivas son un poco diferentes, porque con las directivas la Unión Europea establece el objetivo general y da la posibilidad a los estados de decidir cómo alcanzar esos objetivos. Y generalmente las directivas son empleadas y utilizadas cuando se trata de armonizar la normativa a nivel europeo. Y esa es la razón por la que se decidió elaborar, emanar una directiva en este caso, ¿no? Con respecto a los informes en materia de sostenibilidad corporativa. Ahora, una pequeña precisión. ¿Por qué informes en materia de sostenibilidad corporativa? Primero que nada, esta directiva sustituye una directiva que ya existía, que ya existe, que será justamente sustituida, que se llama Non-Financial Reporting Directive, es decir, la directiva en materia de información no financiera. Primero que nada, y lo voy a destacar también después, notar el cambio de nombre. Aquí estamos hablando
antes era una directiva en materia de reporte de informes sobre actividades no financieras, casi a querer distinguir la actividad financiera de la actividad no financiera. Ahora hablamos directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa. ¿Por qué? Porque en estos informes de sostenibilidad corporativa irá tanto la información financiera cuanto la información no financiera. Y este cambio de terminología es muy poderoso porque quiere decir que la información no financiera, es decir, la información en materia de sostenibilidad, no tiene una importancia menor respecto a la información financiera. Entonces, ambas son equiparadas y de hecho están integradas en el mismo documento. Pero, ¿qué ocurría con esta Non-Financial Reporting Directive? Ocurría que la información que las empresas eran invitadas a publicar no era suficientemente clara, no había estándares de divulgación claros y iguales para todas las empresas y en la mayoría de los casos, y sobre todo la verificación no era obligatoria. Entonces, la mayoría de las empresas a lo mejor publicaban la información, pero o no la hacían verificar, no era fiable, digamos. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de todo esto? Que en el momento en que se publicaba esta información, las entidades financieras, que como hemos dicho, debían de contar toda información necesaria para entender cuáles eran las empresas que efectivamente llevaban a cabo actividades que pudieran considerarse sostenibles, en realidad no contaban con información clara y precisa, ni en calidad, ni en cantidad, ni en comparabilidad, porque además no había estándares que permitieran la comparabilidad entre la información que se publicaba por parte de las empresas. Entonces, inevitablemente, esto quería decir que las entidades financieras no disponían de información suficiente como para entender efectivamente cuáles eran las actividades que pudieran o que fueran merecedoras de obtener la inversión. Y entonces, no identificando cuáles eran las actividades merecedoras de inversión, estas entidades financieras no identificaban, no atacaban efectivamente los riesgos sistémicos que pudieran amenazar la estabilidad financiera. Es decir, que la información que las empresas eran invitadas a publicar con esta directiva finalmente no era suficiente y no permitía evitar el riesgo de incumplimiento de los objetivos que se había planteado la Unión Europea. Entonces, esta directiva representa un cambio total de enfoque y apunta a la publicación de información más amplia, más creíble, más accesible, de mayor calidad, más homogénea y más comparable. Ahora trataremos de ver un poquito todas las características, digamos, todas estas características que he mencionado. Primero que nada, bueno, entró en vigor el 5 de enero del 2023, apunta a equiparar la información no financiera con la información financiera, justamente eliminando esta distinción para subrayar que la información en materia de sostenibilidad o no financiera tiene la misma importancia que la información financiera y sobre todo la cosa más importante es que amplía el número de empresas que están obligadas a publicar este tipo de información. Los destinatarios de las empresas son las empresas cotizadas, las grandes empresas que respetan algunos requisitos, algunos estándares en materia de facturación y el número de empleados y las empresas de seguros y entidades de crédito. Las empresas excluidas, es decir, las empresas no obligadas a la publicación de esta información son las pequeñas empresas. Pero aquí también hay que destacar un aspecto importante. Estas pequeñas empresas no están obligadas, pero obviamente pueden publicar esos informes. Pero la cosa significativa aquí es que el panorama empresarial de la Unión Europea está compuesto, sobre todo de países como Italia, España, está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. Esas pequeñas y medianas empresas, en la mayoría de los casos, están dentro de la cadena de suministro y de valor de grandes empresas. Si la gran empresa está obligada a acatarse a esta normativa, inevitablemente la gran empresa deberá de contar con información en materia de sostenibilidad, informes en materia de sostenibilidad de las pequeñas empresas. O más bien, para que las grandes empresas puedan acatar y respetar las obligaciones que derivan de la normativa, deberán inevitablemente poder contar con proveedores que estén capaces de cumplir esta normativa. Eso quiere decir que a pesar de que las pequeñas empresas no están en primer lugar obligadas a acatarse, a respetar estas normas, si no lo hacen, pudieran terminar siendo excluidas del mercado. Entonces, esta es la razón por la que en realidad, a pesar de que las pequeñas empresas no están inmediatamente obligadas a respetar estas normas, inevitablemente están muy invitadas, digamos, e inevitablemente deberán, antes o después, digamos, acatarse a estas normas si no quieren ser excluidas del mercado. Hay un calendario de aplicación, no tengo el tiempo de
digamos, describirlo todo en detalle, pero lo que me parece muy significativo, como pueden ver aquí, es que a partir del 2029, 2028, es decir, con reporte a publicar en el 2029, también las empresas extra UE que tengan filiales o sucursales en la Unión Europea estarán obligadas a publicar esos informes. Entonces, esta directiva me parece particularmente significativa e importante, o como queda digna de atención también para las empresas extra UE. En fin, finalmente, como podemos ver, o esa es una estima que se ha hecho, como podemos intuir, de una estima que se ha hecho del panorama actual de empresas obligadas a respetar la directiva en materia de información no financiera, que son alrededor de 11.000, con esa nueva directiva terminarán siendo 50.000 las empresas obligadas a reportar información en materia de sostenibilidad. Ya voy terminando, otros dos aspectos. Esta norma introduce obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos en el ámbito social, pretendiendo aumentar la transparencia y la comparabilidad de la información de desempeño en materia de ESG de las empresas y sobre todo introduce un proceso de verificación obligatoria de la información por parte de terceros. Vamos a ver esos aspectos más a detalle, esos aspectos de impacto, transparencia, comparabilidad y verificación obligatoria. Con respecto al impacto, la empresa, ¿qué tiene que hacer? La empresa tiene que publicar todos los posibles riesgos que pudieran derivar de los impactos que la actividad de las empresas pudiera sufrir a causa de su actividad o de los impactos que la empresa pudiera provocar en su entorno, según el enfoque de doble materialidad. Es decir, no solo los impactos que la empresa con su actividad pudiera, no solo los impactos que la empresa por su actividad pudiera recibir del exterior, entonces outside in, sino también los impactos que la empresa pudiera provocar en su entorno, inside out, según este enfoque justamente de doble materialidad. Entonces, el concepto de impacto se amplía porque este concepto no existía en la directiva sobre información no financiera. En segundo lugar, como mencioné antes, esta directiva impone la verificación obligatoria de la información, assurance, al contrario de la directiva pasada que no imponía ningún tipo de verificación obligatoria. ¿Esto para qué? Para que sea más confiable la información que se pone a disposición. En tercer lugar, divulgación digital, es decir, mayor accesibilidad de la información. La información que se tiene que publicar y de hecho ha sido emanado un reglamento el otro día que ha creado el European Single Access Point, es decir, un punto de acceso unívoco en el cual todas las empresas pueden publicar esta información y es completamente accesible. Entonces, impacto, verificación obligatoria, es decir, mayor control, divulgación digital, mayor transparencia, control de parte también de los Estados miembros que están invitados a crear unos organismos internos de control, que supervise, digamos, el respeto y el cumplimiento de estas normas. Los estándares en materia de reporte, es decir, contrariamente a lo que ocurría antes, la información no es libre, no es de libre divulgación, sino que se trata de una información que tiene que respetar algunos estándares en materia de Environment, Social and Government, lo cual quiere decir que las empresas tienen que acatarse a esos estándares. ¿Para qué? Para hacer de manera que la información pueda ser también comparable. Entonces, para que los operadores financieros puedan también tener unos estándares internacionales, aparte de los estándares internacionales que ya existen, unos estándares internacionales, pero a nivel de la Unión Europea, que les permita de comparar más fácilmente la información que es publicada por parte de las diferentes empresas y entender efectivamente de manera más fácil cuáles son esas actividades más sostenibles y que puedan tener obviamente mayor acceso a la financiación. Y obviamente luego hay conexiones con otras normas, entre las cuales, por ejemplo, la taxonomía europea, que también está en fase de elaboración, que es básicamente una norma que pretende identificar ya las actividades económicas que se consideran, que pudieran considerarse sostenibles. Entonces, esas son unas novedades significativas que apuntan, como decía antes, a que la información sea más amplia, más confiable, más transparente y más comparable. Y luego, entonces, concluyendo, básicamente las empresas, ¿qué tipo de información tienen que reportar? Tienen que reportar los principales riesgos de sostenibilidad con un enfoque de doble materialidad. Tienen que reportar la que es su estrategia para captar estos riesgos, obviamente sus compromisos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, los objetivos y las políticas de sostenibilidad fijados y los avances en su consecución, y obviamente también hacer un relato de los procesos de debida diligencia,
digamos, identificando los efectos reales o potenciales relacionados con la cadena de valor y sobre todo cuáles son las herramientas o las estrategias de las empresas para prevenir o paliar dichos efectos negativos y sus resultados. Últimos dos aspectos. La información debe reportarse según un horizonte de corto, medio y largo plazo y, en segundo lugar, no tiene que ser solo una información retrospectiva, es decir, no solo es suficiente contar lo que se ha hecho, sino que es imprescindible también contar lo que la empresa se propone de hacer. Es decir, no solo entonces un recuento, no solo un storytelling, sino también un story doing, es decir, lo que tú, empresa, te propones de hacer. Si lo que has hecho hasta ahora es esto, ¿qué es lo que te propones de hacer para mejorar aún más tu estrategia en materia de sostenibilidad? Y obviamente tiene que tener un enfoque también cuantitativo y cualitativo. Bueno, me he pasado un poco del tiempo, pido una disculpa y bueno, espero que hayan disfrutado la presentación. Quedo obviamente a su disposición por cualquier información adicional y bueno, les agradezco nuevamente por la oportunidad. Hasta luego. Sé que la maestra Laura va a estar viendo esto por Zoom, entonces me tomo un minutito para agradecerle su participación. Como vieron, experta en el tema. Experta en el tema, ¿están? A ver. Bueno, ahí está. Experta en el tema, enfocado un poco, lo vimos, ¿no? A la Unión Europea. Ellos nos da un gran marco normativo, un gran marco teórico de lo que es la sostenibilidad empresarial. Vimos un poquito, suena complicado, ¿no? Para alguien que apenas lo está escuchando, para alguien incluso que ya lo ha estudiado, para alguien que está por implementar lo que quiere adentrarse en ese mundo, suena complicado, es mucha información. Estamos hablando de reportes financieros, estamos hablando de una infinidad de normas, de directrices, la diferencia entre lo que es una norma y lo que es una directriz. Sí, entonces es un marco teórico, la verdad, bastante elaborado. Me gustaría en lo que me ayudan en lo que me ayudan presentando lo de Cristina, que Cris nos platique, a ver, ya aprendimos un poco sobre este marco, ¿no? Ya aprendimos un poco sobre qué es la sostenibilidad empresarial, dónde la podemos empezar a estudiar, qué tanto trabajo pudiera implicar para las empresas, pero Cris nos va a platicar ahorita un poquito cuál es ese enfoque práctico, ¿no? Les comentaba yo hace rato que Cris es parte del equipo en Cemex que está viendo estos temas. Hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que es la sostenibilidad, pero para que nos digas, Cris, sé que aquí hay estudiantes, sé que aquí hay representantes de despachos, sé que nos están viendo en Zoom representantes de empresas igual que tú y yo, pero ¿qué se toma en consideración por las empresas? ¿Cuál es la aplicación práctica? Todo esto que dijo Laura, me queda claro que pues a nivel global también está creciendo, ¿no? Entonces, bien comúnmente, ¿por dónde se empieza a estudiar y a comer este tema? Bueno, ah, bueno, primeramente, gracias al maestro Roble y a Ale por la invitación y gracias a todos ustedes por asistir. Respondiendo un poco tu pregunta, Ale, creo que se empieza a ver esos temas desde un monitoreo que les voy a explicar más a detalle dentro de esta presentación, cómo realmente lo estamos viendo en la práctica, pero efectivamente uno de los retos justo es ver cómo encajar todo el marco regulatorio que puede no coincidir a veces una ley con otra en cuanto a sus requisitos, pero una empresa va a tener que cumplir con todas ellas al mismo tiempo. Entonces, si les parece bien, podemos empezar así. Gracias. Uy, listo, ok. Gracias. Bueno, no voy a ahondar tanto en el aspecto teórico porque ya la maestra Laura dio una muy buena introducción y un acercamiento a este aspecto, pero sí me gustaría compartirles un poco una perspectiva de cómo lo estamos viendo nosotros en la práctica. Em, Realmente el concepto de sostenibilidad, como comentaba la maestra Laura, sí ha cambiado mucho a como anteriormente se podía ver hace unos años. Ahorita sostenibilidad corporativa o los temas de ESG, Environmental Social Governance por sus siglas en inglés o ASG en español,
realmente se refieren a factores que se refieren a los esfuerzos de las empresas en estos tres pilares y estos tres ámbitos para ser responsables y tener prácticas robustas en estos tres aspectos. Entonces, cuando hablamos de estos tres pilares para los aspectos ambientales, estamos hablando de cambio climático, energía y combustibles, emisiones de gases de efecto invernadero, manejo del agua, contaminación, reciclaje, manejo de desechos y demás. Para cuando hablamos de temas sociales, estamos hablando de la interacción que tiene una empresa con grupos de interés que pueden ser internos, como lo son los empleados, y externos, como pueden ser comunidades que se puedan ver afectadas por las operaciones de una empresa. Entonces, contamos con temas como diversidad y equidad, relación con los empleados, salud y seguridad, derechos humanos, no discriminación y relación con comunidades. Y por el lado de la G, el gobierno corporativo, estamos hablando ya de un aspecto más interno, y esto cubre diversidad dentro del Consejo de Administración, corrupción, ética, compensación ejecutiva, lobbying político y administración y manejo de riesgos. Ahora, hay muchos más temas que también abarcan cada uno de estos tres pilares, pero esta es una pequeña introducción. Y bueno, al final de cuentas, estos tres pilares se aterrizan tanto en regulaciones e iniciativas de ley, como en ciertos estándares internacionales reconocidos que no son obligatorios. Em, gracias. Bueno, entonces les comentaba, este es, por ejemplo, parte del marco normativo y varias guías que estamos viendo en la actualidad. Como pueden ver, algunas que se mencionan en la lista brevemente son de Estados Unidos, otras son europeas y la última es mexicana. Realmente en Europa es donde más se han emitido requisitos, propuestas de iniciativas de ley y regulaciones que abarcan temas de ESG, y no solo se enfocan en un aspecto ambiental, sino también hablan mucho de temas sociales, particularmente para temas de derechos humanos. En Estados Unidos ahorita lo que está más latente es todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la liga entre este aspecto con los estados financieros. Y en México lo que tenemos es una taxonomía sostenible que justo fue emitida en marzo de este año por la Secretaría de Hacienda. Y esta taxonomía, si bien no es obligatoria, es una guía que puede servir a las empresas y al público en general reconocer qué actividades económicas, de acuerdo con este lineamiento, pueden considerarse sostenibles bajo ciertos criterios que establece la misma taxonomía. Y bueno, como les comentaba, también además de este marco regulatorio y guías y lineamientos que emiten las autoridades, también tenemos varios estándares internacionalmente reconocidos que emiten asociaciones independientes, y esto surge debido a que no hay una coordinación entre lo que las empresas van reportando en materia de ESG. Entonces, al no coincidir, es muy difícil comparar la información que va publicando una empresa con otra, y van surgiendo estos estándares internacionales que van cumpliendo empresas a nivel global, y así de esta manera se van cerrando un poco las brechas entre lo que las empresas van reportando. Sin embargo, también cabe destacar que estas están en constante evolución. Entonces, no siempre empata al mismo tiempo lo que las empresas están reportando, porque también hay tendencias a nivel local de qué estándares se están utilizando. Por ejemplo, en Europa es muy popular que usen GRI, el primer estándar que se menciona ahí, pero en Estados Unidos es más popular SASB, que es el segundo. Entonces, también sigue habiendo muchos retos para comparar realmente la información, sobre todo si estamos viendo el tema en una perspectiva internacional. Y bueno, entonces, ¿cuál se vuelve el rol de legal para estos temas de ESG? Como les comentaba, hay todo un proceso
Se empieza primeramente con un monitoreo continuo de las regulaciones, estándares y tendencias de ESG, que para efectos prácticos podemos denominar como disposiciones de ESG. Más adelante, entonces, se trabaja en un análisis interno de la disposición en particular para entender bien de qué trata esta. Después, se hace una evaluación interna de la experiencia que la empresa tiene en ese aspecto en particular de ESG y se prosigue con un análisis comparativo de la disposición de ESG en particular con la preparación de la empresa. Esto sirve para, una vez teniendo los resultados de este análisis comparativo, poder comprender qué brechas se necesitan cerrar por parte de la empresa y tener un mejor conocimiento de qué es lo que se requiere, pero no se tiene aún, o qué se tiene, pero se pudiera mejorar para efectos de cumplir con estas disposiciones de ESG. Se sigue con una evaluación de materialidad. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de materialidad, hablamos de lo que es crítico, significativo o importante para la empresa. Entonces, puede que, por ejemplo, para una empresa, hablar de sus emisiones de gases de efecto invernadero en general no sea tan relevante porque los gases que más emiten son de carbono solamente. Entonces, tomando criterios, lo que pasa es que la empresa tiene que voltear alrededor y ver cómo le está haciendo el resto de la industria y el resto de las empresas y demás competidores para ver si es necesario reevaluar lo que la misma empresa ha estado presentando con respecto a estos temas. También se toma en cuenta feedback de autoridades y también del público inversionista o de otros grupos de interés. Y bueno, entonces, ¿dónde se plasman los esfuerzos de ESG de las empresas? Realmente estos son ejemplos muy breves, pero tienen todo un trabajo detrás y todo este proceso que les vengo comentando es algo que sí hace legal, pero es importante mencionar que se hace en coordinación con muchísimas áreas, porque al ser ESG un tema tan amplio y cada uno de los pilares tener tantas aristas y cada uno de los requisitos que pudieran o no venir de estándares internacionales o de un marco normativo, tienen sus particularidades que no nada más abarcan ya lo que es el aspecto jurídico, también se tiene que hablar con departamentos de sostenibilidad, de finanzas, de control interno y demás. Entonces, todo este esfuerzo se ve reflejado en reportes a inversionistas y otros grupos de interés, se ve reflejado también en políticas, en controles y procesos internos, en procesos con terceros, por ejemplo, procesos que tienen que ver con debida diligencia. Ahorita es muy popular, por ejemplo, los procesos de debida diligencia que incluyan una evaluación a proveedores con respecto a sus prácticas ambientales y de derechos humanos. También las campañas de marketing y branding. No sé si anteriormente hayan escuchado tal vez del término greenwashing, pero esto se refiere más que nada a cuando una empresa está utilizando términos engañosos, por llamarlos de alguna manera, para los consumidores, para que crean que los productos o servicios que la empresa está ofreciendo al público son más sostenibles de lo que realmente son. Entonces, usan lenguaje engañoso que puede hacer creer a los consumidores que los productos o servicios ofrecidos tienen un efecto distinto al que realmente tienen. Entonces, es así como
el aspecto de ESG se puede ver plasmado aquí en una prevención de mitigación de riesgos, porque caer en greenwashing ya está resultando en multas muy importantes de las autoridades y también en demandas por parte de grupos de consumidores. Y por último, en financiamientos, también están surgiendo muchos préstamos de bancos que pueden ser, por ejemplo, green bonds o sustainability bonds. Actualmente ya hay todo un movimiento dentro del mercado financiero que está permitiendo que las empresas obtengan fondos para que puedan seguir con ciertos proyectos que van a medirse en términos de ESG. Entonces, esa es toda la presentación. Es un poco de lo que vemos y lo que hacemos un poco más en la práctica. De nuevo, todo esto legal participa en ello, pero también es importante destacar que ya no basta que lo vea únicamente legal. Esto es algo que se tiene que coordinar con otras áreas, y también parte del reto es ver cómo aplicarlo de una manera que permita una mejor operación del negocio y cumplir al mismo tiempo con las expectativas del público inversionista y otros grupos de interés, y con los requisitos normativos actuales. Muchas gracias, Cris. A ver, a mí me queda claro que este tema pues no es nada más un tema legal, ¿no? O sea, como lo estamos viendo ahorita y como bien dice el nombre, o sea, es un diálogo empresarial, ¿no? Esto, no es un diálogo corporativo. Estamos hablando no nada más a nivel equipo legal, ya estamos hablando a lo que es nivel corporación, en el nivel que sea, en el nivel una empresa como lo es Cemex, que cotiza en bolsa, o como lo pudiera ser una empresa más chica, o incluso como lo pudiera ser un despacho el día de mañana, ¿no? O cualquier otra función donde, pues, donde sea que ejerzamos como profesionistas del derecho. Me voy a tomar la libertad de pasar a la segunda pregunta que teníamos preparada, porque ahorita platicábamos un poco de cómo ha ido evolucionando este rol típico del abogado o de la abogada, ¿no? Del profesionista de derecho. Y creo que con la evolución de estos temas de ESG, en particular, ahora con este énfasis que se tiene de sostenibilidad empresarial, nuestro rol como profesionistas del derecho, en particular creo que el tuyo como in-house counsel, pues ha ido abarcando cada vez más, ¿no? O sea, creo que salimos de la escuela pensando en civil, en penal, en fiscal, pero estamos poco a poco empezando a ver más, oye, ESG, oye, compliance, oye, todos estos temas nuevos, ¿no? Entonces, te quería preguntar, y empiezo contigo, Cris, te quería preguntar cómo ha evolucionado, yo creo que más allá del rol de compliance en tu caso, o sea, el rol del profesionista del derecho. ¿Cómo ha evolucionado de cuando tú saliste de la escuela, cuando los aquí asistentes salimos de la escuela? ¿Cómo ha evolucionado ese rol, esa percepción de lo que se tiene que hacer, en relación con esta legislación nueva, con la normativa, con todos los requisitos, con todos los proyectos, con toda esta relación con otras áreas? ¿Tú cómo ves esa evolución del rol del profesionista y hacia dónde va también? Gracias, Ale. Sí, definitivamente creo que la percepción del rol del abogado ha ido cambiando también con estos temas. Cuando yo me gradué, yo seguía, bueno, desde un poquito antes, yo pensaba, por ejemplo, erróneamente, que corporativo no había forma en que pudiera abarcar todos estos temas. A veces pensamos, no sé, que corporativo se limita a temas puramente empresariales o contratos y demás, pero como podemos ver, todo esto forma parte de corporativo. Entonces, ya llega un punto en donde el abogado necesita adquirir habilidades también y sensibilidades hacia temas que tal vez antes no hubiéramos imaginado. Por ejemplo, yo pensé que jamás otra vez en la vida iba a haber algo de química, y estoy viendo regulaciones que tienen que ver con el hidrógeno. Entonces, va un poquito por ahí. No es necesariamente que nos vayamos a convertir en químicos o en ingenieros o en expertos necesariamente en cada uno de esos puntos, pero sí es importante que siempre estemos abiertos a aprender y a obtener esas sensibilidades con todos estos diferentes temas, y a poder tener estas conversaciones con otras áreas, porque al final de cuentas estas estrategias a las que tienen que
llegar las empresas para presentar su información y para establecer procesos, políticas y demás, es un trabajo en conjunto y que tiene que estar muy, muy bien coordinado para que pueda funcionar de una mejor manera. Gracias, Cris. Y justo doy pie para que Laura también nos comparta, bueno, su intervención sobre cómo ha afectado esta apertura en la legislación, en la normativa, en particular lo que es la Unión Europea, al rol de cumplimiento, al rol de normatividad y en general al del profesionista del derecho y sobre todo cómo han cambiado esas necesidades en las empresas, repito, de cualquier tamaño, pero doy espacio para que Laura presente su intervención. Muchas gracias por la pregunta. Seguramente la apertura de la normativa y de la legislación en materia de sostenibilidad representa un gran reto para los profesionales que se dedican a al cumplimiento normativo de la compliance. Un gran reto porque hace más compleja, más desafiante, más retadora su profesión. Porque la compliance, la sostenibilidad es algo más respecto a compliance normativa. Seguramente la compliance ya tiene sus dificultades por la necesidad de conocer bien las normas, saberlas aplicar y asegurarse de su correcta aplicación. Pero la normativa en materia de sostenibilidad no se limita, es más compleja, digamos, la asesoría o el servicio que se pueda prestar en ese aspecto es más complejo porque aquí no se trata simplemente de acatar ciertas normas. Entonces no tenemos o no siempre tenemos unos estándares, unas normas que hay que conocer, que cumplir y hay que asegurarse su cumplimiento para considerar que el trabajo ya está hecho. Aquí se trata de ir un poco más allá, de asegurarse que la estrategia de la empresa cumpla del todo con, digamos, con aspectos de sostenibilidad. Y es más complejo porque considero que no hay una suficiente formación, entonces representa para los profesionales que se dedican a ello la necesidad de una mayor y mejor capacitación, una mayor formación en estos aspectos. Y sobre todo considero que es más complejo porque no involucra solo un departamento de la empresa, sino que implica digamos, implica y requiere un involucramiento de todas las divisiones de la empresa. Porque para asegurarse que una empresa efectivamente ejecute, implemente y concrete una estrategia de sostenibilidad, es imprescindible identificar todas las que son las necesidades en todas las divisiones de la empresa y también relacionarse con todos los que son los grupos de interés con los que la empresa se relaciona. Entonces es un trabajo más complejo en el cual quizá hasta ahora no hay mucha formación, no hay mucha capacitación y sobre todo más transversal. Y esto quizá lo hace más complicado y más desafiante para los profesionales que se dedican a ello. Muchas gracias, Laura. Sí, me ayudan con la pausa. Perfecto. Y paso una última pregunta que tenemos preparada antes de abrir un poquito el foro por si alguien tiene igual preguntas. Sé que no sé cómo vayamos de tiempo, pero bueno, ahorita me dicen. Una última pregunta de nuestro lado. Pero a ver, estamos escuchando a Cris hablar un poco pues del lado de Cemex, ¿no? Que como creo que Cemex es una empresa pues mundialmente conocida por su tamaño, ¿no? Estamos también escuchando a Laura que tiene como esta perspectiva de lo que es la Unión Europea desde un despacho también de presencia internacional. Eh, pero creo que se habla poco de las pymes, ¿no? De las empresas un poco más pequeñas o medianas, que yo creo que varios de nosotros eventualmente nos va a tocar o asesorar o ser parte de o de alguna manera tener contacto con ese tipo de empresas, ¿no? Entonces, aquí empezaría pidiendo la intervención de Laura sobre cuál es el mayor obstáculo o los mayores obstáculos que pueden enfrentar o que ya están enfrentando las empresas medianas y pequeñas en la observancia de todo este marco normativo que platicábamos, de todos estos requisitos, de toda esta nueva apertura. Suena complejo, o sea, ¿cómo le hace una empresa un poco más pequeña, de tamaño mediano, para poder llegar a observar todos estos requisitos en lo que es sostenibilidad corporativa? Empezamos con la intervención de Laura.
Con respecto a los desafíos que interesan a las pequeñas y medianas empresas, como lo mencioné también durante la exposición, el panorama empresarial en Europa, sobre todo en países como Italia y España, está caracterizado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, que muy a menudo no quiero decir que vivan con la urgencia del día, porque hay pequeñas y medianas empresas que también tienen planes estratégicos muy bien definidos, pero inevitablemente las pequeñas y medianas empresas no cuentan, no siempre cuentan con los recursos tanto económicos cuanto humanos como para dedicarse, volcarse hacia la sostenibilidad y entonces dedicarse a realizar y completar esa transición hacia la sostenibilidad corporativa. Entonces, para esas empresas representa un gran reto, quizá todavía mayor respecto al reto que ya representa la implementación de la sostenibilidad corporativa para las grandes empresas. ¿Cómo se podría, digamos, enfrentar este reto y entonces hacer de manera que también las pequeñas y medianas empresas se involucren en esto? Porque, como he mencionado durante mi exposición, a pesar de que no sean directas destinatarias de estas normas, son indirectamente porque las pequeñas y medianas empresas protagonizan la cadena de valor y de suministro de las grandes empresas. Entonces, a pesar de no ser inmediatamente destinatarias de estas normas, antes o después se le requerirá, el mercado le requerirá de acatarse a estas normas. ¿Cómo se pueden enfrentar estos retos o cómo se les puede ayudar de alguna forma? Yo considero que es imprescindible que las grandes empresas que tienen su cadena de valor y de suministro, las pequeñas empresas, las apoyen con todas las herramientas. Obviamente no hablo necesariamente de herramientas en materia de inversiones o herramientas, digamos, de naturaleza económica, sino que las apoyen de un punto de vista de la formación, de la capacitación, de la formación y de la información, que las involucren en iniciativas para que esas empresas puedan, primero, seguramente sensibilizarse, concientizarse acerca de la importancia, digamos, de operar y realizar esa transición y luego que les den las herramientas de conocimiento como para que puedan concretarla. Entonces, a pesar de ser difícil y ser todavía más difícil para las pequeñas y medianas empresas, lo veo posible solo a través de un apoyo formativo y de capacitación por parte de las grandes empresas y seguramente de ser posible también por parte de los gobiernos y de las entidades locales que organicen iniciativas, proyectos, subvenciones, ayudas o simplemente eventos de formación y de información a los que puedan acudir las pequeñas empresas para concientizarse y formarse en esos aspectos y en esos temas que son tan relevantes y que, reitero, antes o después les terminarán interesando y quizá afectando. Gracias a Laura por la intervención. Y por último, Cris, digo, que nos platiques un poquito sobre los obstáculos que a ti te ha tocado ver en la práctica de, bueno, es una empresa un poco más grande y cómo eso crees que se está traduciendo, que se pudiera traducir a empresas de pequeña y mediana, de pequeño y mediano tamaño. Gracias, Ale. Sí, bueno, empezando por una empresa como lo es Cemex, como les comentaba en la presentación general, uno de los retos más grandes es a veces cómo encontrar la estrategia que va a tomar la empresa para implementar tantos distintos lineamientos y para cumplir con tantas distintas regulaciones y requisitos cuando al final de cuentas Cemex es una empresa constituida en México con subsidiarias, sí, en otros países, pero esto implica que muchas veces los marcos normativos no van a concordar. Entonces, ese es yo creo que el reto mayor por parte de una empresa transnacional y por el lado de una empresa que pudiera ser pequeño o mediana, creo que los retos principales es, bueno, la buena noticia es la mayoría de estos estándares y marcos normativos no les son obligatorios. Pero la mala noticia es que para empresas más grandes sí. Entonces hay una disparidad entonces para la competencia que ellos pudieran llegar a tener. Porque mientras empresas más grandes se ven obligadas a cumplir con estos aspectos de ESG, puede que ellos se queden un poquito más rezagados. Entonces, también en reconociendo que las pymes no necesariamente a veces tienen el capital como para invertir en todos estos programas y demás para mejorar sus aspectos de ESG, creo que tal vez ellos pudieran empezar con un acercamiento primeramente eh, de observancia de lineamientos generales
Por ejemplo, para el caso de pymes mexicanas, tal vez se pudiera observar la taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda, no necesariamente para ya empezar a implementarla, porque de nuevo es algo muy reciente y no es obligatorio tampoco para empresas grandes, pero sí para entender para dónde va el mercado. Y entonces, tal vez partiendo de ahí, las pymes pudieran empezar su propia estrategia, que tal vez no espera alcanzar, porque no sería realista, a los mismos aspectos que esperan cubrir las empresas más grandes, pero sí tener un acercamiento inicial y poder ir acercando poco a poco para no quedarse rezagados en un aspecto competitivo y de mercado. Perfecto, Cris. Pues, muchas gracias por la intervención. Son las 8:33, entiendo que todavía tenemos tiempo. Me gustaría aprovechar para abrir el foro. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Sé que es mucha información, aprovechamos y si nos sobra tiempito, le damos con la última pregunta que nosotros teníamos preparada, pero prefiero abrir el foro a preguntas y comentarios por el momento. Yo siempre he tenido la duda de por qué es más relevante hacer o sea, por ejemplo, en los despachos legales internacionales normalmente hay un área específica de ESG, ¿no? Y siempre he tenido la duda de por qué es mejor hacer un departamento de ESG si al final del día pues se puede como convocar con un ambientalista, un laboralista y un corporativista. Entonces, quisiera saber como cuál es la diferencia en cuanto a la aplicación de las normas o al razonamiento para dar una buena consultoría jurídica, porque es más relevante tener un departamento. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es muy buena. Y mira, en el caso, creo que un laboralista y un corporativista lo pudieran ver de un aspecto más sustancial, pero la naturaleza de este marco regulatorio y también de estos lineamientos no necesariamente es tan sustancial. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de estos requisitos son para que las empresas reporten información. Entonces, em, hay que entender que estos requisitos, por ejemplo, los que vienen de autoridades bursátiles, no te van a decir, por ejemplo, tu empresa quiero que bajes o reduzcas tus emisiones de carbono. Te van a decir, empresa, dime cuántas emisiones de carbono son las que estás emitiendo en la actualidad y justifícamelo y hazme una relación con tus estados financieros y relaciónalo con X, Y, Z. Entonces, no es que no lo pueda hacer un abogado ambientalista, pero la naturaleza de lo que ve un abogado ambientalista es un poquito distinto a lo que están pidiendo estas regulaciones. Entonces, como que sí va ligado un poquito más al cumplimiento bursátil y a lo corporativo por lo que se está solicitando, que en la mayoría de estas veces es en un reporte de la información. Por supuesto que estas directivas y demás marcos sí pueden solicitar tal vez que las empresas tomen ciertas medidas o acciones en particular, pero al final de cuentas su naturaleza es un conocimiento de los procesos que están pasando dentro de la empresa y por ende termina siendo más que nada un tema de compliance bursátil, por así decirlo. Gracias. Gracias. Bajo la misma pregunta, en caso de que fuera una pyme y no se tiene el área, o sea, encargada de los especialistas, sobre quién recae la responsabilidad de reporteo de cumplimiento, sobre un abogado, sobre un economista, sobre un ambientalista, sobre quién recaería. Mira, sinceramente, al no trabajar en una pyme, no estaría muy segura de exactamente quién está englobando todas estas responsabilidades, pero lo que sí te puedo decir es que muy probablemente una pyme no lo ve con tanto detenimiento, así como se observa en una transnacional, no porque no quieran, sino porque em, no les es obligatorio. Entonces, puede que se quieran acercar a cerrar estas brechas de cumplimiento ya por un aspecto de no quedarse rezagados
como competencia contra otras empresas. Yo pensaría que si ellos están evaluando el cumplimiento con estándares como los que mencionábamos, probablemente sí los podría ver un abogado, pero el tema es que no creo que sea el enfoque principal que les está dando una pyme en la práctica. Ya, por ejemplo, ¿quién daría el visto bueno final? En este caso, de que, ok, ya terminaste, ya cubriste cada una de las áreas, ¿quién daría el visto bueno final? ¿Un abogado o...? Pues incluso en Cemex el visto bueno final no necesariamente lo da un abogado, es la coordinación entre las áreas al final de Ya. cuentas. Sí. Y yo aquí quisiera complementar, digo, yo creo que les decía al principio, yo soy gerente de cumplimiento en Cemex, ¿no? Y en su momento, así como ahorita es el tema de ESG, en su momento fue compliance, o sea, en su momento fue cumplimiento, ¿no? Y lo que, cómo ha ido esta evolución básicamente es, pues las empresas multinacionales, las empresas un poco más grandes, por la mera naturaleza de la empresa, por la mera naturaleza del tipo de regulaciones que les aplica, pues se ven en la necesidad de como acelerar estos esfuerzos, ¿no? Y eventualmente hasta tener un área especializada, como lo tenemos nosotros, un área especializada ya que se dedica 100% a eso. Te vas tú una pyme, te vas tú una empresa un poco más pequeña, de tamaño mediano, pues posiblemente no tengan ni siquiera un área legal, ¿no? Posiblemente tengan dos, tres personas encargadas de la función de RH y empiezas desde lo más básico. Oye, ¿por dónde empiezo con mi código de ética, no? ¿Quién emite un código de ética? O sea, Misión. exactamente, Ajá. antes de siquiera pensar en temas de ESG es, oye, un código de ética, un código de conducta, ¿no? Y en varias organizaciones, varios foros en los que me ha tocado compartir, te das cuenta que hay veces que es el abogado, o el departamento legal, hay veces que es RH, hay veces que tienes una función pequeña, pero la tienes de lo que es control interno, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho de caso por caso cuáles son esas áreas que van adquiriendo esas funciones, pero sobre todo cómo se van comunicando esas prioridades hacia adentro de la empresa, ¿no? Y repito, pasó con compliance. Oye, necesitamos empezar a ver un código de ética, lineamientos, políticas. Pues necesitas presupuesto, necesitas apoyo de la alta gerencia, necesitas un programa y hay que venderlo. Entonces, creo que el tema de ESG es algo similar. Como apenas se está desarrollando, creo que las empresas están apenas identificando, acá es un esfuerzo creo que lo vimos con las exposiciones, ¿no? Es un esfuerzo multidisciplinario. Entonces, en la medida que las empresas vayan viendo y las entidades vayan viendo, oye, necesito empezar a cumplir con esto, ya sea por normativa, por competitividad, por mercado, por lo que tú quieras, creo que las mismas empresas van a ir viendo qué áreas o qué personas o qué habilidades o incluso abrirlo a externos o a más contrataciones, etcétera, para cubrir esos puntos, para cubrir esas Me necesidades. imagino que dependiendo del giro de cada empresa, Correcto, totalmente. como que recaería hacia Totalmente, porque ahorita creo que Chris lo decía, ¿no? Em, o sea, estos temas de los que platicamos hoy están un poco más enfocados a lo ambiental. Yo pensaría que pues si estamos hablando de una consultoría que se dedica a prestar servicios meramente de consultoría, pues el tema de emisiones pudiera no ser un tema tan material, ¿no? Si tienes una constructora, pues ya entraríamos un poco más en temas ambientales, ¿no? Entonces creo que también, y Laura lo mencionó, si no me equivoco, ese análisis de riesgos, estos temas tienen que empezar a formar parte de tu análisis de riesgo como empresa y tú de ahí empezar a definir como esas prioridades y sobre todo, pues, cómo vas atendiendo todas esas prioridades ya a nivel organización, giro por giro, jurisdicción por jurisdicción, etcétera. Gracias. Una última pregunta. A los abogados corporativos, ¿qué otras disciplinas les recomiendan considerar para mejor entendimiento de este tema? Ok, igual, gracias, muy buena pregunta. Mira, ahorita en todos estos temas, lo que estamos estudiando es los newsletters que van sacando otros despachos también, además de la fuente en sí misma, ¿no? Está, por ejemplo, em, pues la iniciativa de ley como tal, pero también al ser un tema tan novedoso que, como comentaba Ale, es el sabor del mes y es la novedad y es lo que todo el mundo quiere estar aprendiendo. Hay muchos webinars, hay muchos cursos, hay muchos newsletters y artículos de análisis que no nada más se limitan a presentar tal vez un resumen de lo que pudiera ser una iniciativa de ley, sino que también empieza
a abordar temas de aplicabilidad y cómo se van viendo todos estos aspectos en la práctica. Entonces, yo recomendaría más que adentrarse en otros temas como pudiera ser, no sé, de estudiar emisiones de carbono, de gases de invernadero y demás, sería empezar con lo que ya existe ahorita de fuentes y materiales de información en temas de ESG para el abogado de hoy día, porque sí hay muchas fuentes y son muy accesibles y son gratuitas. Entonces yo, si les interesa este tema, con mucho gusto les pudiera compartir tal vez el nombre de algunos newsletters que son completamente gratuitos y creo que son esenciales para entender más o menos qué es lo que está pasando. Por favor, muchas gracias. Yo tengo una pregunta muy similar a a la pregunta que realizó Ale anteriormente, pero más enfocada como hacia tendencias o cosas en específico que hayan visto o les hayan comentado colegas sobre la reacción de los proveedores y del área de compras hacia este tipo de tendencias y además de su reacción, pues el cómo negocian con ellos. Y les digo de dónde viene la pregunta. Contrato de suministro, servicios de compañía grande para que se le provea a la compañía grande productos o servicios de una pequeña compañía. Entonces, o sea, les preguntan, oye, ¿me vas a cancelar órdenes de compra si no tengo prácticas sumamente sostenibles con estándares internacionales en mi pequeña empresita? O se asustan con eso de que me vas a auditar que de un cumplimiento absoluto a un código de ética que está súper profesional y súper internacional. No, esto en cuanto a los proveedores y en cuanto al área de compras, no sé si han visto en específico el reto como de que el área de compras dice, me estás pidiendo licitaciones y al proveedor más barato, pero también me estás pidiendo proveedores que tengan estándares internacionales de cumplimiento, pues de todo lo que se puedan imaginar. Bueno, no sé si vieron que Ale y yo nos volteamos a ver porque creo que nos ha tocado a vivir a las dos un poco de esto en la práctica. Y bueno, te comparto un poco de lo que a mí me ha tocado ver en general. Los aspectos de ESG no están pensados en obstaculizar de alguna manera los negocios y de hecho es algo que creo que desde un departamento de legal de una empresa pasa no nada más con temas de ESG, sino en general. A veces las áreas de negocios pueden tener la percepción de que estamos bloqueándole su trabajo cuando realmente estamos intentando proteger la empresa, ¿no? El VP de legal a veces describía al departamento como el portero, pues no queremos que nos metan gol, ¿no? Entonces, entrando un poquito más en detalle para tu pregunta, lo que a mí me ha tocado ver que hacen otras empresas es que sí consideran como puntos a favor las empresas que tienen aspectos positivos en materia de ESG, pero esto no significa que van a dejar de negociar y tener relaciones comerciales con empresas como pymes que mencionas que puede que todavía no tengan aspectos tan robustos en cuanto a esta materia. Entonces, puede que empiecen ciertas empresas a darle prioridad a proveedores que tengan, por ejemplo, su código de ética y también que tengan establecidos como aspectos de derechos humanos y demás. Em, pero no necesariamente significa que este es el único factor que van a tomar en cuenta estas áreas para poder tener una relación comercial. Ahora, eso por un lado. También lo que se hace es que ciertas empresas toman la postura de ver hacia su cadena de suministro y capacitar también a sus proveedores. Entonces así la empresa puede decir, ¿sabes qué? Es que yo trabajo con muchas pymes y con ellos son con quienes mantengo una mayor relación comercial, pero yo de alguna manera les proveí de información en estos temas de ESG para que sepan lo que nosotros como empresa esperamos de ellos proveedores y esperamos que más o menos sigan esos lineamientos. También es importante destacar que uno de los aspectos, si bien ahorita como que el tema que está en su boom es más en los aspectos ambientales,
El que no se queda muy atrás es el aspecto social. Lo que se está viniendo en Europa para temas sociales es más que nada en relación a la cadena de suministro y que los proveedores, por ejemplo, de una empresa y toda la cadena de suministro de esta empresa tenga buenas prácticas en materia de derechos humanos. Muy brevemente te comento, hay una ley que ya entró en vigor desde el año pasado en Alemania, que es el German Supply Chain Act, y es prácticamente para que las empresas puedan ver para atrás y mantener un registro de más o menos cómo está su cadena de suministro en materia de sostenibilidad y derechos humanos. Y entonces ya las empresas que están en Alemania presentan información sobre su cadena de suministro a las autoridades. Esto no significa que las autoridades les van a decir tu 100%, el 100% de tu cadena de suministro o el 80, el 90, el X porcentaje tiene que cumplir con X o Y parámetros. Es más, quiero que tu empresa mantengas un registro y me muestres a mi autoridad por medio de un reporte que tú sí estás tomando en cuenta estos factores. Pero esto no significa que las autoridades también van a limitar a las empresas en lo que sería su libertad de negociar y comerciar. Y yo a esto le agregaría, Diana, o sea, además de esto que dice Cris, que pues es una especie como de ser porteros, cada vez hay más escrutinio en general. O sea, se empezó por el escrutinio sobre el código de ética, eventualmente sobre si estás haciendo negocios con terceros que están sancionados. Ahorita, pues imagínate hacer negocios con un proveedor ruso que está en una lista de sanciones de la OFAC, ¿no? Eventualmente empezamos a pasar a temas de derechos humanos, como decía Cris ahorita, pasamos a temas ambientales. Y esto creo que lo platicábamos hace rato, ¿no? ¿En qué te afecta esto? O sea, imagínate mañana sale una tachita por ahí, quieres acceder a un financiamiento, el banco te va a preguntar. El banco te va a preguntar, oye, ¿haces negocios con terceros sancionados? ¿Cómo está tu cadena de suministro? Platícame de tus políticas, platícame de lo que estás haciendo, qué programas de capacitación tienes, etcétera. Analistas te van a preguntar, ¿no? Empresas que cotizan en bolsa. Entonces, más allá de todo esto, que pues sí es como esta obligación regulatoria, también es un tema de quiero acceder a financiamientos, quiero tener más valor, o sea, quiero tener más valor tanto social como económico en mi empresa, y quiero también asegurarme que pues no esté yo expuesto el día de mañana a una sanción económica o incluso una sanción en lo individual para algún empleado, temas de cárcel, por no haber hecho un buen proceso de debida diligencia de tus terceros, ¿no? Entonces, creo que es un scope muy amplio y aquí es, por ejemplo, donde el rol de Chris pues en la empresa pues, es muy relevante, ¿no? Porque ve los temas en particular de lo que es ESG, pero apoya al departamento de compliance en esos esfuerzos, ¿no? Entonces vuelvo al tema, es un esfuerzo multidisciplinario en el que varias áreas participan. El área de abastos, eso, el área de compras, pues obviamente se les tiene que explicar que, como decía Cris, no es para obstaculizar, es al contrario, para proteger a la empresa y para cuidar ese ímpetu que ya traemos pues de negociar y de seguir haciendo negocios y de seguir creciendo, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poquito. No sé, maestro, si nos queda tiempo para una pregunta más acá atrás. ¿Sí? Yo quería preguntarles un poco, conforme a las preguntas, dos preguntas previas, ¿cómo ser una abogada o un abogado que se dedica a ESG sin caer en una hiperespecialización en la materia? O sea, ¿cómo, digo, yo lo pienso como, pues, o sea, yo que estoy a punto de graduarme, que igual me dedico un rato a ESG, pero ¿cómo hacer para no caer en una hiperespecialización? De la nada me volví ingeniera o sé un poco de todo, pero nada, no sé. No sé ni siquiera si es un problema en realidad. Creo que es una preocupación muy, muy válida, sobre todo entendiendo que este es una rama que abarca muchas cosas a la vez y está creciendo y como que apenas en México va agarrando forma, pero no tal cual. Em, yo te diría que, mira, sinceramente, por más que nosotros estemos al día con lo que dicen los marcos normativos y lineamientos en temas de ESG, no creo que vayamos a acercarnos a ser ingenieros.
simplemente porque la perspectiva con la que nosotros estamos analizando este marco normativo y estándares es muy distinta a cómo la aplicaría o la vería un ingeniero. Sí es importante adquirir, por supuesto, estas sensibilidades para poder tener estas conversaciones con otras áreas, pero al final de cuentas se analiza desde un punto de vista jurídico y es así también como se va aplicando. Yo sí veo una oportunidad en ESG de crecimiento profesional, no en lo personal, sino en general para más abogados, porque creo que facilita este nexo con otras áreas y no nada más en un aspecto de negocios y demás, sino también con otros abogados y como puede ser, por ejemplo, el área de cumplimiento, tal vez áreas de legal que también ven temas de finanzas, porque como comenta Ale, ya también hay un nexo muy, muy fuerte, muy, muy grande entre lo financiero y lo que ya es ESG y bonos financieros Sí. y demás, bonos verdes. Em, entonces, creo que hay tanto que escarbarle desde tantos ámbitos que si bien te puedes ir especializando, si la preocupación es la hiperespecialización, creo que hay mucho rango para dónde moverse. Y al final de cuentas es siempre ir tocando base también con el aspecto jurídico, porque si bien de fondo tal vez estos aspectos son ambientales, sociales y de gobierno corporativo, al final el análisis sigue siendo jurídico, el trabajo sigue siendo de un abogado y se sigue tocando base con otras áreas de legal, así como con otras áreas de la empresa. No sé si respondí más o menos la pregunta. Sí, sí, sí. O sea, sí, justo me refiero a la hiperespecialización dentro del ámbito jurídico, pero la respuesta hace sentido. Gracias. No, Pues muchísimas gracias. Ha sido, creo que podemos dar un muy fuerte aplauso para la, para la maestra Laura, para la licenciada Cristina y para la maestra Ale Huerta, que nos hicieron el favor de compartirnos pues toda esta experiencia sobre todas estas nuevas tendencias, entender cómo el derecho, como bien ahorita se preguntaba, pues se va interrelacionando con otras disciplinas, incluso disciplinas técnicas y bueno, pues el abogado o la abogada tiene que irse formando en esa capacidad de analizar los problemas en ese marco global en el que se desenvuelven y cómo las empresas pues tienen esa responsabilidad ya no nada más de dar resultados financieros satisfactorios a sus accionistas, sino que tienen ese compromiso con la comunidad y por eso, como bien ahorita se mencionaba, cuando se van y se solicitan créditos, pues la evaluación ya no es solo a partir de un balance, sino a partir de todas las políticas regulatorias y todas las políticas del manejo corporativo de la empresa. Y por ello, pues tenemos que estar al tanto de estas nuevas tendencias. Así es que muchísimas gracias. Se cierra con broche de oro estas sesiones de diálogos corporativos por este año. Para el año que entra, estamos pensando para que de una vez quienes nos van a escuchar en videos y quienes están aquí, para que ya se programen para el próximo año, estamos pensando en hacer un seminario durante todo el año, tener alrededor de 7, 8 sesiones, como de costumbre una al mes, pero va a ser el tema general, va a ser el tema de nearshoring, de tal forma que quien venga a todas las sesiones, pues al final va a tener una idea mucho más amplia sobre este fenómeno económico, pero que también, como ahorita se preguntaba, pues tiene esas implicaciones jurídicas. Vamos a comenzar hablando sobre los bloques comerciales, luego los aspectos ambientales, corporativos, fiscales, laborales, etcétera. Así es que creo que va a ser un buen foro para analizar este nuevo fenómeno eh, eh, que estamos viviendo en la parte económica, pero pues que en la parte jurídica, por supuesto, que nos está impactando. Entonces, pues estén atentos a las redes sociales para que reciban información y la invitación para que nos acompañen en las sesiones de diálogos corporativos del próximo año. Muchas felicidades, tengan muy buen fin de año, muy buenas fiestas y nos vemos próximamente. Felicidades y muchas gracias.